A mí me pidieron hablar del guaraní, no convertirle a hospedador a Carlos. Bueno. Valga un poco eso. Ahí Eh, estáis, va- Arlene, viene retomamos. como anillo al dedo lo que dice Carlos, porque creo que tiene que ver con esto que, a ver, tiene que ver con esto que vamos a hablar justamente hoy. Resulta que, eh, bueno, de alguna manera viví muchos años con los compañeros de Jesús, con la compañía de Jesús, ¿verdad? Y me decía un sacerdote amigo, un día mirando, aparecía la computadora, las primeras, la Macintosh, me acuerdo. No sé por qué no está Carlos. A ver. Y entonces, este, haciendo ese uso, ¿verdad? Hablando de los valores que tiene y de la riqueza que tiene, la cualidad que tiene o que tenemos los que somos herederos de esta cultura, es que muchas veces sin saber la lógica aprendemos y hacemos cosas, ¿verdad? Y eso es muy nuestro, muy de nuestra región. Hacemos y solucionamos cosas. Como decíamos en el segundo encuentro, usando del usupo, ¿verdad? Que es la liana, y convertido en el alambre fino o alambre poí para resolver muchas cosas. Así también en la tecnología somos ávidos. Mucha gente dice, pero apretarle ese botón y ya está. Esa es nuestra manera de ser. Valga un poco eso como parte de nuestra idiosincrasia que proviene justamente de este mundo guaraní. Muy bien. Entrando ya en el tema, esto que nos apasiona, hablar de lo temporal, el tiempo en el mundo guaraní, nos lleva un poco a hablar fundamentalmente de algunos elementos de la naturaleza a que responde este tiempo. Es decir, hay cosas que decíamos y recalco, esta cultura que es, además de ser, dijimos, oral, que es concreta, tiene su relación directa con el ara. Y vengamos con este tiempo primero. Resulta que mucha gente, eh, hoy por hoy, cuando se refiere a ara, y dice ara ara en guaraní, ¿verdad? Para traducir día tras día. Y resulta que el tiempo del ara es solamente el tiempo de la luz solar en guaraní. No es el ara de 24 horas. Entonces, entendamos que para el guaraní, como que parte de la noche, y vamos a ver más en el medio que incluso parte de la noche que ni se nombra, ¿verdad? Porque ahí no entra nadie. Y nosotros somos muchas veces en esta, tenemos miedo a cierta hora de la noche, tenemos relación, muy poca relación con la oscuridad. Quizás eso es muy propio del ser humano, ¿verdad? Pero especialmente los guaraníes. Por eso hay muchas historias eh, de esto de que había un túnel que salía en las misiones jesuíticas de Paraguay que pasaba por el Paraná, no sé si alguna vez la escucharon, que un túnel une por ahí, que sale por Santos Cosme y Damián, otro que sale de Santa María de Fe o de San Ignacio Guazú. Es que cuando se veía algunos agujeros medio raros, que quizás los padres de ellos mismos lo hicieron, que eran simples acueductos, y cuando no se conoce, y nadie va a entrar a descubrir ahí, hay un cierto temor, no quizá por las víboras que haya allí, sino más allá de esto de entrar bajo tierra, que es entrar en lo profundo de la oscuridad. Entonces, por ahí un poco, un elemento muy importante en la relación del tiempo es el ara. Y ara también se utiliza, y esto ya más o menos introduciéndose dentro de lo que fue las misiones jesuíticas, como se usa más, con más frecuencia ara para decir el cielo también, o referirse al cielo. Pero fundamentalmente el ara es esa relación, por eso justamente porque es el tiempo que se ve el cielo. Quizás una noche bien estrellada, lo azul, ¿verdad? No se pueda ver. Y por ahí viene esta relación del ara. Según el tesoro de la lengua guaraní, en esta riqueza que contamos, ¿verdad?
que es la primera versión escrita de esta lengua que no es escrita, aparece un elemento muy fundamental. Nosotros hoy decimos cuarajú, no sé si compartimos la palabra para decir sol, ¿verdad? Resulta que la palabra original en el tesoro es cuarazú. Indagando un poco, la palabra cua tiene muchísimas acepciones desde el guaraní original. Una de ellas, que acoplado a la sílaba ara, cuara, viene justamente, puede implicar en una línea recta, es como un lugar, es un espacio, cuara. Y si bien la palabra s era original, ¿se acuerdan que habíamos comentado en el encuentro anterior que los guaraní tenían por ojo, por presencia de Dios, ese espacio del sol, y que ellos podían sin problema manejarse durante esa plenitud del sol? No obstante, cuando desaparecía, o de lo contrario, cuando no, en la noche, cuando no está el sol, si no están los ojos, tampoco se permitía, entonces, se permitían ellos salir en ese espacio libre. ¿Cómo te fue? ¿Perdón? Continúo. Hay micrófonos que no están silenciados, por favor. Cristina Casado, hay uno. Está. Continuamos. Gracias, Carlos. Entonces, el cuarazú sería el lugar donde vive, evidentemente, o de donde se supone que viene esa vida misma. El concepto mismo que tenemos hoy dentro de lo que es la naturaleza, de lo que provee el sol para la vida. Su dijimos que era madre, ¿no? Y en esta misma línea, el lugar donde vive el que da la vida, el que te permite ser con los demás. Entonces, la relación con el sol es vital, y por ahí que vamos a referirnos un poco a la relación del tiempo, que muchas veces muchos se han mentalizado incluso en hablar. Yo no quiero muchas veces decir, porque creo que compartimos eso todo, pues yo ya viví con mucha gente, cuando hablamos del término horario, la gente dice hora paraguaya, dice mucha gente, ¿verdad? Pero yo creo que hay una hora para todo este territorio. Todos convengamos que muchas veces esa hora o no es exactamente el o'clock del inglés, ¿verdad? Entonces, ahí aparece, ya partiendo un poco más, el yasú. De acuerdo con los registros que tenemos de Montoya, de nuestra, de este libro que estamos hablando, esta riqueza, el yasú, que es la luna, entonces nos permite hablar de un mes. Entonces hablamos de yasú píramo, o yasú plajú, como hoy en la literatura actual decimos, ¿verdad? Que es principio de mes, yasú o Jehová en G, botáramo, mediado de mes. O Jehová es un guaraní antiguo, un G también un guaraní antiguo, de hecho es el registro propio de Montoya. O Jehová es como decir hoy en guaraní actual, o Jehová, que sería que se mueve, y va como que completando la plenitud. Viene de Tenge, en el guaraní actual paraguayo. Botáramo, bota es cerca o cercano, que va a mediado de mes. Yasucañú, que sería más o menos al final de mes. Y Yasasayéramo, que está la luna a medio cielo. Esto es un poco del registro de Montoya para que tengamos que tengamos un poco nosotros la claridad, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos del yasú en esta línea? Y hablamos del yasú porque necesitamos nosotros entender de que los meses, como decíamos, en el tiempo que transcurre,
nosotros hacemos posible de que los meses, estos meses que no son exactamente 30 días, sino que se refieren a este tiempo. Y allí mismo tenemos registrado estas famosas obras de arte que tenemos las misiones jesuíticas, del cual somos todos testigos, muchos dueños de estos tesoros. Dice, como una madera, evidentemente la madera dura del Paraguay, de la selva virgen, de nuestras regiones, han hecho esculturas que perduraran el tiempo. Pero estas esculturas tienen su secreto. Es decir, fueron echados en el Yasupíramo, en el Yasira. La poda, perdón, en el Yasujó, en el Yasira, evidentemente no habría que tocar absolutamente nada. Entonces hay una relación interesante. Creo que comenté el otro día el tema incluso de sacarse las uñas. Eso mucha gente comparte todavía nuestra, cuando está la luna nueva, eso no hay que tocarlo, porque si no, ya sabemos lo que nos depara, ¿verdad? Entonces, quizás no hablamos la lengua, pero hay un conocimiento intacto y somos fieles a eso. Es impresionante. Y más todavía, pensando ya en otro seminario, cuando comencemos a hablar de estas celebraciones de los ritos, qué interesante es cuando la gente comienza con su ritualismo que no sabe dónde saca un decálogo largo, ¿verdad? De horas y horas que no, porque esto, no porque lo otro, ¿verdad? Es impresionante. A mí me habían dicho, por ejemplo, que mi pelo, bueno, lo poco que me queda justamente tiene relación con alguna mala relación con la naturaleza, ¿verdad? Más allá de que sea genético esto, me han explicado. Y me ha dicho una mujer indígena, cuando en Barihui vivíamos con el padre Melia, y, y me había dicho, mira, esto porque lo tocó una mujer en la luna que no correspondía, y lo tocó una mujer, tu peluquera es una mujer. Entonces, mire, y bueno, yo ya tengo, después solamente mi papá, después mi papá falleció y ahora, bueno, gracias no crece tanto para no tener tanto lío, ¿verdad? Pero les digo nomás, y queda eso impregnado en uno, ¿verdad? Yo ya lo tengo en cuenta a partir de ahora. Son cosas que van pasando. Las fases de la luna que se describen en guaraní, evidentemente el Yasuprajú, que como les decía hoy, la luna nueva, como les decía que en guaraní moderno, por decirlo así, el Yasucacuá o luna creciente, el Yasuputuangaibo o menguante, que esto lo recogemos todavía de Montoya. Yasuputumba, el Yasuputumbabaí menguante de la luna, el Yasueí, que es que hace la luna, el movimiento que hace, o Yasueirete, como le dicen otros. El eirete viene de la palabra que ustedes conocen, la miel, ¿verdad? Pero no es precisamente la luna de miel, quiero aclarar eso. Ya sé oike, que ahora es oike, es ponerse la luna. Ya se ovaene, la luna que se muda. Ya se ovaguazú, la luna llena. Ova viene de Jehová, que es la cara, Tobá. Ya se oapembay, ovape yasú, la luna menguada, la luna medio acortada, dice. ¿Sí? Y o cuando nace también, cuando comienza. Y Ovapese yasú asoma la luna. Todo en relación a este tesoro guaraní, que muchas palabras y muchas maneras de decir aún la conservamos. Si bien hoy hablamos ya del Yasuprajú o Yasuraú, también como le dicen los campesinos aquí en Paraguay, y automáticamente estamos hablando del Yasujó, ¿verdad? O la ida ya directamente el menguante. En esta misma línea tenemos estas concepciones básicas del ara. ¿Sí? El ara que se divide en elementos como, no el horario que tenemos. Y ahí viene, no sé si cómo compartimos eso con ustedes. Ahí viene una cuestión muy interesante porque en guaraní, o sea, en castellano, aquí en Paraguay por lo menos, comenzamos a usar diminutivos que no existen en el idioma español para contar ciertos momentos o ciertas horas.
Porque resulta que estos momentos que vamos a hablar solamente existen en milésimas quizás de segundo, algunas veces segundo, algunas veces duran un poco más. Depende si estamos en el invierno, en el verano. Y comienza con el coetí. Algunos se aventuran en traducir directamente por la alborada, pero es un momento de la alborada. El coetí incluso, hay otro pedacito que no lo traigo acá, que se llama coetí soró, antes del coetyu. Estamos en ese momento exclusivo de que nace el sol, que todavía no se ve el sol, pero que el pajarito comienza a anunciar la venida del sol. Entonces, ese es el coetí soró. Soró viene de sonido de las aves. Soró puede ser el ruido que comienza, el movimiento que ya no es parte de la noche. Luego viene el coezacá, es decir, ya comienza el esclarecerse, ¿verdad? Pero todavía no comenzó plenamente el día. Ni está el sol todavía. Comienza, son momentos. Entonces la gente dice, a la mañanita, dice, le pone una i bien larita para poder explicar ese momento, ¿verdad? Luego viene, perdón, fue el coembotá. Es un momento, pero de segundos también, en que normalmente cuando viene el coembotá, bueno, hoy nos referimos que algunos pájaros comienzan a volar, pero normalmente ya en nuestra cultura campesina, las gallinas bajan, todavía no sale el sol, pero las gallinas ya andan por ahí, se escucha un otro ruido. En el coeyú y en el coesoró también es el que cantan los gallos, es el tiempo. Y luego recién, miren un poco todo este espacio, y ahora recién está el coe. Estamos hablando de apenas quizá 10 minutos, 15 minutos, quizá menos. Pero toda esta explicación, ¿por qué? Porque hay todo un rito, hay toda una relación con la naturaleza. Cuando se festejan, cuando se realizan los ñemboé, de los areté, en ese areté, en esa fiesta, justamente comienza el saludo al creador, a la naturaleza, a su relación con ellos. Entonces, todos estos momentos son muy importantes. Y como no solo que lo valorizan, sino que es parte. Y cada momento, algo muy importante, porque eso todavía aquí la gente, hoy muchos de nosotros hoy tenemos mucho colesterol y todas esas cosas en Paraguay al menos, ¿verdad? Porque la gente antes en el coetí ya desayunaban. Y nosotros, imagínense, y luego va a la chacra, ¿no? A hacer trabajo de fuerza. Yo puedo levantarme a esta hora, pero luego estoy sentado o quizá en una oficina escribiendo y no es lo mismo, porque el desayuno no es el cafecito y quizás no, sino hablamos de esa bien sustanciosa de la primera hora de la mañana, que es ya con el maíz y otros mejunjes que vienen, que evidentemente si no hay manera de perderlo luego, pues se queda todo, ¿verdad? Cuando está el sol ya se asomó, comienza el coemba, del Cuarajirecé por el este, como decíamos el otro día, ¿verdad? Ahí recién el coemba. Y en el coemba es cuando comienza la actividad propiamente nuestro. Cuando vamos más para la mañana, tipo las 8 de la mañana, tenemos el Cuarajubate. Está alto el sol. El sol se elevó. Pero ¿alguien? Por favor, los micrófonos abiertos, por favor. Hay gente que tiene micrófonos abiertos. Es que están ingresando la gente. Ximena, Pita. Ya está ingresando. Ya están. Estamos Isabelino, perdón. Perfecto. Entonces, tenemos
el asayé, que es la media mañana, por decirlo así, pero luego hay una palabra que aquí por lo menos hoy por hoy usamos mbute, que la palabra original es pute, asayé pute, porque pute también es, hoy en guaraní actual es aspirar, ¿verdad? Pero la palabra original es asayé pute, para implicar ese mediodía exactamente, ¿sí? Y luego automáticamente viene el ka'arú. Pero el ka'arú otra vez va para la tarde y va a la tardecita. Esta tarde que viene larga en el castellano para nosotros. Porque sabemos que hay muchos momentitos del momento que el sol comienza a caerse. El ka'arueté y luego comienza ka'arueté cuando el sol comienza a bajar y cuando el sol da sus últimos brillos comienza el putú para. Todavía hay claridad, ya no está el sol. Entonces el pará, como decíamos el otro día, en este contexto, que significa también algo difuso, ¿sí? Algo que en el horizonte pueda marcar o que pueda perderse la vista. En otras palabras, el horizonte, ¿no? Eso decíamos cuando hablábamos de pará, wa, Putumbú, una vez que comienza la tardecita, comienza evidentemente a caer la noche. Y por fin cuando está todo completo, ahí recién es el putú de la noche o el pujaré, como decimos hoy. Y luego va el pujaré puté o pujaré buté, que es el transcurrir entre lo que va de las, más o menos, de las 11:10, para algunos 10 de la noche, porque ya nadie se mueve, hasta la medianoche. Pero algo muy interesante, y lo estuve remirando nuevamente, no hay palabras entre lo que va de 12 de la noche, más o menos entrado hasta las 3 de la mañana, un poco menos. El cohetí más o menos, si vamos por la hora, por los números arábigos, comienza a las 3 más o menos, 2:30, 3 de la mañana, con el lucero matutino. Y hay un espacio, y es muy interesante, porque en ese espacio justamente es que yo me río cuando, bueno, por aquí, campamentos propiamente no he vivido, pero sí he vivido con jóvenes en colegios donde vivíamos todos juntos, así en un colegio por semana, con escuela de campesinos, y increíble, la gente hasta las 12 podía darse el gusto de salir, pero pasando las 12, nada, podía aguantarse todo, porque imagínense que el sanitario normalmente no había dentro de la casa, era afuera, ¿no? Y más todavía en los campos, así que tenemos mucha gente, hay que salir, nadie. Pareciera que la seguridad comienza a cierta hora de la madrugada otra vez. Y esto es increíble y lo vivimos de alguna manera todos. Yo creo que compartimos porque también un día estando no hace mucho, en el 2018, en el Brasil, me tocó compartir en una casa ajena donde me llevaron para pernoctar y también los dueños de casa tenían esta sensación, ¿verdad? Es decir, si muy entrada la noche, en su portugués portuñol me decía, si me molesto porque me pusieron en una pieza un poco más separada por un pasillo que si necesitaba, que bueno, podía buscarlo, pero bueno, es que era muy necesario. Yo entendí lo que me quiso decir. Hay una cosa ahí, quizá que compartamos en alguna medida. Si pensamos un poquitito, hay un cierto, no sé si temor o en el caso de los guaraní, evidentemente esa inseguridad, porque volvemos a lo mismo, porque comienza a perder esa relación, no solo que no hay no hay ni tiempo ni nada en ese espacio. La oscuridad es algo fuertísimo en la cultura guaraní. En la oscuridad no hay vida, en la oscuridad no se desarrolla la vida, en la oscuridad no se meten los seres humanos. En ese espacio es propio de la naturaleza, es muy fuerte. Y cuando hablamos de estos valores,
Preguntaba yo a algunos guaraní parlantes de por aquí, ¿cómo dirían valores en guaraní? ¿Qué es un valor? Y la respuesta viene bien difusa. ¿Por qué? Porque uno de los valores más grandes que tiene el guaraní es el ñe'e. Dijimos que el ñe'e, que es palabra, que es alma, se traduce justamente en esa cualidad cuando hablamos del ñe'engatú. Es decir, la persona que habla oportunamente y dice lo necesariamente en el tiempo, en el momento justo. De ahí viene otra palabra como valor, el ñe'enacate. Hoy por hoy, mucha gente en guaraní cuando dice ñe'enacate, cuando dice como que tiene vergüenza, ¿no? Para el guaraní no. Dice, guarda sus palabras, guarda para él, guarda para su comunidad y guarda lo que se comprometió para sí. De ahí viene el tacate. No es para todos, es para solamente algunos. El ñe'embae, es decir, yo soy el dueño de la palabra y esta es mi palabra. Hay documentos escritas en guaraní desde las misiones que nos hablan de que ellos se dirigen con su palabra, es decir, que expresan evidentemente la palabra alma, y convengamos nuevamente desde ahí que la primera palabra para decir escritura es cuatiá, ¿verdad? El cuatiá, que dijimos el otro día un poco mal traducido, o bueno, lo más parecido es el dibujo, ¿no? Y de ahí viene la palabra cuatiañe, el escrito que habla. Es una, entre los guaraneros, muy fuerte. Hoy decimos jaí, ¿verdad? Y también existe la palabra jaí. El que va al médico, no sé si ustedes van por una hepatitis al médico, hay un médico por ahí, lo que nosotros decimos médico ñaná, ¿verdad? Un médico naturalista que sabe de estas cosas, hace un jaí por una raya sobre el estómago al nivel de del hígado, justamente para curar el hígado inflamado. Entonces el jaí es una raya, evidentemente. Muchos de, yo quisiera creer hasta que es político muchas veces, porque dice ojaí coagui ve, si ya sabe escribir ya está. Y si solamente sabe hacer una raya, yo creo que una limitación, porque en el fondo todos sabemos que hay cuatiá, es decir, yo puedo ser creativo con mi dibujo. Qué interesante, ¿verdad? Y puedo poner luego la palabra cuatiá se convirtió hoy en papel. Hoy decimos cuatiá, pero en realidad esta palabra originalmente del el ñembae estaba puesto en esta forma del cuatiá. Y de esto también como valor se deduce el ñemboe, compartido por toda la comunidad. La palabra que habla, la palabra que enseña, y copiado en el sincretismo de la cultura luego misional como una palabra para decir orar, ¿no? Evidentemente que no encontraron mejor palabra, pero esto, el ñemboet, es una palabra totalmente guaraní en el sentido de que nosotros permanentemente, para que seamos ñengatú, ellos tenían que hacer el ejercicio del ñemboe. Es decir, la centralidad formaba parte de esta manera de ser, de explicar, de decir, de hablar, de relacionarse. Este espacio es compartido por el Tecojá. En el primer encuentro, si mal no recuerdo, compartíamos una palabra, una frase de Meliá, de Bartomeu Meliá, que nos hablaba de que si perdemos el Tecojá,
Si ellos pierden su tecojá, si no hay tecojá, no hay tecó, y si no hay tecó, no hay lengua. Es decir, el tecojá es el lugar donde se desarrolla evidentemente ese espacio donde no solo se limita, sino se esparce el ñengatú, el ñenacatú, y donde uno puede propiamente expresar su condición natural y su relación natural con los demás. Y a partir de allí también un espacio mucho más, pero compartido por todos, que es el tetá, el shenetá, ¿verdad? Es una palabra que va más allá del tecojá, porque el tecojá se refiere específicamente a ese espacio físico donde en ese momento están viviendo. Si yo digo, y se traduce hoy por pueblo, ¿verdad? Incluso algunos traducen por país. Hablamos Xenetá, Paraguay, Xenetá, Argentina. Pero Tetá, evidentemente, que estamos hablando de ese espacio donde se comparte la vida y la vida con los que se conocen y con los que tienen relación incluso consanguínea. O sea, muy interesante, no todo puede ser tetá, evidentemente, y no hablamos de ese estado, si bien que se autogobierna, ¿no? Sino hablamos de ese espacio donde yo me siento que es mío y que comparto con mis congéneres, con mi cosanguíneo incluso. Entonces, tenemos algunos elementos de la mística que nos ayudan a entender un poquito más, estos valores. Hoy en un guaraní más nuevo, por decirlo así, compartimos en Paraguay al menos la palabra mboraljú para hablar del amor. En esta cultura concreta la palabra original es poraljú. Es decir, la mano es el que permite acercarse al otro. De ahí vamos a, como decíamos el otro día, el yopoy, por ejemplo, que es una mano que le hace sentir al otro. Otro elemento como valor y ya muy interesante es el mbaeposhú. Resulta que el mbaeposhú es la manifestación del diablo. Es la manifestación del añá. El añá que es concebido como una criatura del propio Tupá, del propio Dios guaraní, que no es que está como que ficticio, por ahí existe el añá. En la concepción yo le escuché a algunos nietos ya de los Aché que contaba que son guaraní ya actualmente, ¿verdad? Entre los Mbua, que decía, por ejemplo, que el añá andaba por ahí, que es una persona de estatura relativamente no mayor de metro, más o menos, como explicaban, y que se sabe mimetizar, anda por ahí presente y que está pescando el momento en que nosotros, o que nos induce a hacer esto, a hacer algo feo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, la manifestación en la persona humana del añá es el poshir. Y hoy usamos como lengua, lastimosamente, hemos menguado, ¿verdad? La palabra, en guaraní paraguayo actual decimos poshir cuando alguien se enoja nomás. Pero entre los guaraní, si realmente había la manifestación del diablo, ellos no permitían que continúe en el aretá, en su espacio, viviendo con ellos a esa persona. Era inconcebible. Es mejor que se retire, y lo retiraban. De ahí incluso hay elementos, por ejemplo, y hay discusiones de que la mirada es tan fuerte en el poshir de que uno no puede volver a mirarle al otro. Y se acuerdan que hablábamos también de la mirada como parte de la educación. Pero en ese sentido, alguien, cuando realmente hay un enojo, más que el enojo, ¿verdad? No puede ni mirar
Y mucha gente dice, no puedo ni mirarle, man, hay algo. Y me atrevo a decir que hasta dentro de la religión católica, que es lo que más habla de esto, ¿verdad? Hasta hoy no se ha llegado, creo, a evangelizar en el Paraguay al menos ese elemento que es el enojo, ¿verdad? Porque la gente habla de perdón, pero sí, te perdono, está todo tranquilo, pero no te puedo seguir mirando. No sé cómo te explico. Y hay cosas así, ¿verdad? Que ocurre en nuestro ser. Esto es bien guaraní. Y ahí viene, para ir un poco como cerrando, todo este espacio temporal y este espacio de los valores se desarrolla en el tetá. Y quiero traer una palabra del tesoro de la lengua guaraní, el tetama. Resulta que el tetama, ustedes si miran el himno nacional paraguayo, la traducción en una de las partes dice tetama. Pero tetama es una manera de decir que es un decir entre los guaraní de que son parientes. Vamos a sencillar la palabra como decimos acá. Vamos a decir más sencillo. Entonces, el tetama viene a ser la relación que hay entre los propios parientes que incluso pueden entrar en el opú. El opú o lugar, o que podemos traducirlo si queremos como la iglesia, lo físico de este espacio, de una piecita donde solamente entraban los representantes para rezar, válgala. No cualquiera tiene acceso al opú. Es un rito bien guaraní y es muy exclusivo. Yo nunca tuve oportunidad de entrar en un opú. He participado, he escuchado de fuera, pero nunca he visto esa. Solamente tenemos descripciones del opú de boca del padre Melía, que fue el único que fue permitido entrar en un opú después de vivir muchísimos años con ellos en su aldea. El tetama entonces, o el retá, como decíamos, y viene el otro día como veníamos diciendo, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas palabras? Nos decía una compañera por acá también, recordando un poco cuando decía Camburetá. Acá cerca de San Ignacio, por ejemplo, hay una barraca, un lugar donde se llama Bacaretá, la barraca. Entonces, es interesante porque vaca, ¿no? Bacaretá, el lugar donde viven, evidentemente. El lugar donde se desarrollan, no tiene quizá un límite. Ese espacio que está ahí viviendo es el concepto de tetá. Y por eso quizá en una concepción más actual, pues bueno, en el lugar donde se produce la leche, en el lugar donde hay la leche es Camburetá, por ejemplo, como decíamos el otro día. No, nunca hay que tomarlo como la traducción literal de entender como país, ¿no? Sino el lugar donde hay esto. Y entonces, en esa misma línea también decía una compañera por acá, quería traer la colación, no me acuerdo quién, una de las participantes me decía en el chat, nos hablaba del Yasuretá. Y me acuerdo un día yo le pregunto a un guaraní acá de Pindó, cerca de Ayolas, y le digo, ¿qué es Yasuretá? Como si realmente yo no conociera nada, absolutamente, ni estaba mezclado con nada. Y me dice, sencillo, nosotros vemos que la luna en la noche está, su lugar natural es el agua. El lugar donde vive en la tierra la luna es el agua. Esa es la explicación que me dio. De ahí viene Yasú, luna, y de tal lugar donde vive el agua. De ahí sale seguramente todas las noches para iluminarnos, porque uno ve el reflejo. No olvidemos que ellos nombran lo que ven. No hay más, no hay otra cosa más que esto, ¿verdad? Pero de ahí viene para nosotros, por ejemplo, el Wa, de esos valores. Es decir, yo pertenezco a, tengo un sentimiento. No sé si pasa por ahí entre ustedes, pero nosotros acá en Paraguay, en Misiones en particular, somos muy fuertes con el Wa. Los de Santa María, Wa, los de acá, los de San Ignacio, Wa, de San Ignacio, los de Santa Rosa, Wa. Y es más, entramos en un nivel de competencia, ¿quién tiene más? Porque nosotros tenemos esto y el otro sale, no, pero nosotros tenemos lo otro. ¿Por qué? Porque
hay un sentido de pertenencia de ese tetá, aún en forma inconsciente, pero que fielmente reproducimos. De ahí quizá este pronombre inclusivo, el ñandé, y el oré quizá el exclusivo, perdón, que aparece también. Quiero compartir una carta que copié aquí para ustedes, que es una carta del cacique Aracurezá de Santa María de Fe, de mi pueblo, del año 1748, para que vean nomás cómo es tan fuerte esta palabra tetá. A ver qué pasó de mí. A ver si puedo compartir. Hice una copia. Espera un momentito, por favor, me disculpan, aquí está. Voy a compartir con ustedes. Ahí se logra ver, ¿verdad? Dice, oren de cabildos, jae caciques, tupasire tangua, orera guare tao paca turejede, oreñemoangap, pijimirienge mangatú, oroicobo, morandú, ahuille de jehuigua, orendú, daecue, orepa y cura orede, ombe uramo cueje. Es un guaraní antiguo, ¿verdad? Es un guaraní copiado directamente de una carta que habíamos encontrado en el archivo de Asunción, ¿verdad? En el archivo nacional que tenemos aquí en Paraguay. Y ese escrito, yo solamente quiero rescatar una frasecita de acá que dice, nosotros, oré, el inclusivo que recién hablaba, de cabildos, de tu cabildo, somos caciques del pueblo o de la ciudad o del lugar. Nosotros vivimos en el lugar de la Virgen. Tu pasán, tan guá. Es más, le pone otra vez el guá. Qué fuerte que es esta palabra dentro del valor de identificarse. Y los jesuitas lograron. Por eso que está muy fuerte y como un elemento que hoy vivimos todavía del valor de la Jaí, esa mujer espiritual que hablábamos, que se traduce hoy en nuestra manera de ser, del valor de la mujer, del valor de la mamá, del valor de la educación que da, se traduce en el sincretismo de Itatí, de Caacupé, de la Asunción, no sé, las de Luján, de todas las que quieran, en nuestro gran mundo que sirve todavía. Y tu pasaneta, como qué identidad que tenían desde mi pueblo, nos decían, nosotros somos del pueblo guaraní o del pueblo de los Carayá, que quizá hoy acá los macacos que viven en la plaza, sino somos del lugar de la Virgen, de la Virgen Etá. Qué fuerte que es esa concepción de a quién pertenece y de dónde viene, cómo se logró esa, si vale decir, ¿verdad? Esa amalgama en este sentido. Entonces, hay ciertos elementos que quizás son incomprensibles todavía para nosotros dentro de los valores y que muchas veces cuando nos cuentan, por ejemplo, el opivo, la desnudez, pero para nosotros puede ser aberrante, ¿verdad? O quizás lo que decía, que no voy a entrar muy, muy profundo en eso, de la antropofagia, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? ¿Cómo que van a ser antropófagos? Tiene su explicación, sus porqués, y bien profundo, bien enraizada. Tiene su explicación, por ejemplo, los porqués de la celebración de la menarquía de la mujer en un rito del areté, de la fiesta. Era una fiesta, no solo del mocetón, del varón para el tembetá, sino también de la mujer, que era una fiesta que significaba la venida de la vida, o sea, que podía tener acceso ya a ser co-creadora. Es muy fuerte eso, por eso los jesuitas armaron rápidamente el Cotiguazú, porque si no, se le iba a armar la gorda a los muchachos. Entonces, crearon desde allí y luego cuando encontraban a un Carlos Vaquero, pues les llamaban para que se case con él. Más o menos en esta línea de encontrar siempre una respuesta
desde la cultura de ellos, y creo que eso mismo hace de que no solo la escritura que nos llega desde Montoya, de 1640 hasta hoy, sino de lo que podemos leer en Montoya, y nosotros como vivientes, hablantes y experimentados en esta lengua, podemos decir que es un valor que para nosotros, por ejemplo, y cerrando un poco lo del tiempo, decíamos que no podemos sacar la uña, perfecto, tampoco podemos cortar un árbol. Y también el yasut tenía relación con la plantación. Las plantas que tendrían que tener raíces, como el mandio o la mandioca, eso tendría que evidentemente ser plantado en el Yasuraú, en el Yasuprajú, en la luna nueva. Y lo demás, pues tenía que esperar después de la lluvia, después del Yasuraú, para que se plante las semillas como el maíz, el abatí. O sea, todo tiene una relación estrecha, y cuando perdemos esta relación estrecha con la naturaleza, cuando perdemos esta relación con lo nuestro auténticamente, es cuando perdemos el tecojá y cuando la lengua realmente ya no va a tener cabida más que en un museo, y tendremos que contarlo quizá por Zoom o quizá en un libro y lo leamos desde afuera. Muy queridos, un gusto de compartir esta tarde. Hasta aquí va, si no se me han cansado por hoy, en esta casi hora nuevamente. Faltan 5 minutos para que se acabe la hora que me dio Carlos. 2 minutos falta, pero 5 se han usado para esperar la gente. Entonces, está abierto para las preguntas como siempre, y si hay alguna acotación, y si vale también, y si puedo responder, por supuesto, porque nadie sabe todo. Si bien es una manera de ser guaraní que siempre queremos encontrar la respuesta, eso es muy guaraní. Siempre queremos dar solución. El guaraní es un líder naturalmente sabio que nunca va a encontrar la negativa, sino siempre va a encontrar la respuesta para las cosas que hay y para lo que se necesita saber. Muchas gracias. Bueno, quedan abiertas a las preguntas, a los comentarios, a las opiniones. Por favor, es más cómodo si son por audio, es decir, si los hablamos, más allá de escribirlo. A ver, Daniela. De Daniela hay un comentario aquí que aprovecho para leerlo, pero vuelvo a pedir si los pueden decir oral. Profesor, respecto a la flor del murucuyá, ¿tiene que ver con la relación del niño con su madre? A ver, abro el micrófono. Bueno, resulta que, ¿se acuerdan que hablamos en uno de estos días de seminario del murucuyá, que evidentemente es la flor por excelencia del arete? Entonces, a partir de allí, la flor implica esa relación cuando ellos se colocan la flor como guirnalda, como un adorno, aparte de las rayas que muchas veces vemos. Todo eso tiene un significado, ¿verdad? De lo que se ponen para sus ritos. Y esa relación es no solo del niño, sino desde el vientre materno. Muchas veces, y yo esto lo viví con los mbua, para una mujer que ya sabía, porque ellos sienten el o, el puru a, que es una palabra muy interesante. Puru es prestar, a es el alma. El ombligo en guaraní es puru a. El ombligo es por el cual la madre presta la vida. Entonces, en el momento que sabe que presta la vida, hay una flor en Murucuyá, esa relación que comienza con la madre y que comienza a florecer. Lo escuché también de un cacique, esto hablando un día, del Murucuyá como en el sentido de que es la vida misma que florece. Por eso es que esa relación muy fuerte, ¿verdad? El mburú es como purú también, por eso hay una palabra en guaraní también que purú a se dice cuando uno está embarazada. Son palabras que
para nosotros a lo mejor en el sonido pueden variar, pero en el significado tiene una misma significación, ¿no? Una misma fuerza. Y siempre esa relación con la naturaleza, insisto. No sé si respondo a la pregunta de la compañera. Bueno, ¿alguien más? Carmen. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Isabelino, muy interesante, la verdad que es súper interesante. Una pregunta, perdón, se me desconecta la cámara. Cuando hablamos, el Teco-Ja, cuando vamos al tema etnográfico, estamos hablando de las aldeas, en general, esa es la traducción que se usa. Mi pregunta es, cuando hablamos de Tetá, por la particularidad que yo es la primera vez que escucho la palabra y no la he visto a nivel etnográfico, ¿podemos estar hablando, podemos pensar en las casas comunales, donde eran relaciones de parentesco extenso y demás? Totalmente. Es más, ellos hablaban del aretá guaraní, por ejemplo. Es decir, reconocerse como parte de un todo, ¿verdad? Esa relación muy fuerte lingüística, la relación. Carlos el otro día nos hablaba también del apropiamiento que los guaraní lo hacían de otras, de otras tribus, de otras aldeas cercanas, como que se hicieron de los guayaquí, que luego, por ejemplo, fueron guaranizados, por ejemplo, que es un caso muy particular. Evidentemente, en esta misma línea, nosotros tenemos de que ese tetá es ese espacio geográfico mucho más grande que comparten en plenitud. Hay, yo soy muy celoso con estas cosas, doña Carmen, porque, por ejemplo, para que se entienda nada más y si vale la respuesta para la pregunta, por ejemplo, yo prefiero no decir taba para un pueblo porque eso implica una organización política, social, porque la antropología me indica que hay otros elementos en un taba. En un tetá, sí, puede ser que sea más tetá porque me identifico con mi cultura. Por eso yo no estoy tan en contra que se diga tetá Argentina, tetá Paraguay, tetá, en tetá Uruguay, porque sí compartimos, si bien no solamente lo sanguíneo, sino también compartimos lo espiritual, ¿verdad? En nuestra tradición, nuestra cultura, en esa misma línea. De hecho que en guaraní puede ser más fuerte y no tiene límites, por eso quizá no pueda traducirse como ese estado, como país, ¿no? Pero sí como ese gran espectro donde se comparten estos elementos comunes. Así es, doña Carmen. Bien, gracias. Yo, Isabelina, una consulta. Es decir, por ejemplo, el cambio del uso de una palabra de tetá a taba, ¿tendría que ver más con el tema de la influencia jesuita o la influencia ya española? Evidentemente que el tetán guaraní siguió como tal. La Compañía de Jesús permaneció para ellos, en por lo menos los registros del Paraguay, hasta 1846 podíamos hablar todavía de tabas. Si bien ya existían los cabildos, existían otras organizaciones como quizá alcaldes o quizá otras figuras organizacionales, estas figuras eran elegidas todavía por sus pares del pueblo. En la línea de la mística, en la línea, por eso don Carlos, en un intento, quiero entender de que él queriendo hacer una nación, construir que nadie diga más, pero bueno, en detrimento del otro, porque fue en detrimento de la cultura guaraní, es una apreciación muy personal. En el 46, en un 13 de octubre, decide cambiar los nombres y los apellidos guaraní y para que sean ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Carlos Antonio López estamos hablando, ¿no es cierto? De Carlos Antonio López. Entonces, allí, por ejemplo, terminó lo de Taba, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien en la concepción jesuita venía permaneciendo, yo creo que desde ahí terminaron así como dentro de las ciudades, ¿no? No podemos precisamente hablar de un Taba hoy, como decía doña Carmen, en un Teco-Ja hoy de acá,
de Barigüí que vive todavía, o de los que ustedes conocen ahí en la Argentina, ¿no? ¿Alguien más? No veo si hay comentarios. Bueno, agradeciéndoles a todos la participación. Sebastián seguramente les va a contar del próximo módulo, que ya tiene una fecha tentativa de inicio, y la temática, que también va a estar a cargo siguiente del profesor Isabelino, el licenciado Isabelino Martínez. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Seba. Gracias, Carlitos, estaba desmuteándome. Sí, efectivamente, bueno, también agradecer a todas las chicas y todos los chicos que nos acompañaron en este primer seminario. Por supuesto, al profe Isabelino, un maestro, muchísimas gracias. Realmente un contenido de gran valor para todos nosotros. Y como decía Carlos, sí, ir adelantando que ya tenemos preparado el segundo seminario de este ciclo de identidad cultural, para el cual seguramente vamos a ir ampliando la información. Ya tenemos los contactos, ya ustedes también tienen nuestros contactos como para hacer todas las consultas que después quieran hacer con respecto a este seminario que terminó y para el próximo, que vamos a estar definiendo bien la fecha, pero que ya tiene su nombre y apellido. Va a seguir con el profe Isabelino, así que bueno, ya van a estar ustedes bastante más amigados con la temática, con la mecánica. Sebastián y compañeros, solamente para saber un poquitito, ¿verdad? Y a modo también de agradecer, y respeto mucho al auditorio que nos acompaña, porque cada uno tenemos nuestros conocimientos, nuestras apreciaciones personales, y el respeto que tuvieron también todos, quizá porque algunas concepciones que ustedes tenían, bueno, puede que no haya sido la misma, ¿verdad? O bueno, sea una novedad, una manera de mirarlo. Y yo aprecio mucho este espacio, que también podamos nosotros encontrarnos y reflexionar sobre algo que a mí me apasiona, y llevo como un buen tiempo, bastante tiempo, indagando, viviendo, porque lo que hice fue eso del guaraní, aprender mirando, aprender con la gente, aprender con mi gente. Y entonces eso quisiera transmitir, y puntualizándonos más, el próximo seminario tendrá como eje central el tema de las celebraciones. Vamos a apuntar para allá, ese mundo guaraní que celebra en diversos ámbitos de la vida, y que va a tener una temática seguramente mucho más complicada, porque ahí nos va a sacudir ciertas cosas que hacemos, desde simplemente nuestro sincretismo, poner una vela que había que tener relación con algo más fuerte que eso, y que había sido, los jesuitas aprovecharon también, porque siempre hay que poner como ese puente, ¿no? Hay un puente entre nuestra cultura, nuestro tecó, y nosotros hoy. Pero hoy tiene muchísimas explicaciones. O sea, hacemos nosotros cosas que quizás fielmente no la hemos perdido, porque esa fuerza de nuestro idioma, quizá hoy no hablada por muchos de ustedes, está tan vivo en nosotros que la resolvemos de esa manera. Incluso vendemos, porque hacemos turismo, hacemos religión, hacemos simposios, hacemos mates comunitarios. Hoy, cuando el COVID no podemos hacer, pero bueno, todo eso hace de que nosotros convengamos de que si bien un sociólogo hablaba de ese interés de encontrarnos en la mesa, yo llevo más al extremo, el Tata de Puyeré, ese alrededor del fuego, que ya nos permitía encontrarnos y mirarnos de cara a un sinfín. Es decir, no solo ese espacio, sino eso se proyecta al mundo, porque esa era la intención del Yeré, del entorno. Entonces, esa riqueza lo vamos a hablar con más detenimiento en el próximo seminario. No soy quien para invitarles, pero les invito, por supuesto. Me encanta esa compañía. Yo no me canso
de estar aquí, y si Carlos sabe que si no me para, él me está dando señas siempre por aquí por el WhatsApp, ya basta, ya estamos ahí, o si no, pues si no, no me para. Entonces nos conocemos de hace rato, y agradezco especialmente a dos grandes personas que también nos acompañan, a don Norberto y a doña Carmen, que de alguna manera también ellos están dando lo suyo en sus espacios, y que tenemos que darle todavía mucho nombre a muchos significados que lo hacemos y la manera que resolvemos. Entonces, Sebastián, eso nomás quería aportar a tu promoción para el otro seminario. Mi interés es encontrarnos más allá de cualquier posibilidad. Gracias a Dios que hoy, si bien nos separamos, estamos unidos por este medio. Si no, yo no hubiera tenido para mi pasaje para irme para allá. Entonces estoy con ustedes por este medio. Y bueno, Carlos nunca me lleva, porque bueno, tiene miedo que le destrone ahí en Corrientes. Eso es un problema personal que luego tenemos que resolver. Muchas gracias. Un temita más de despedida. Como los seminarios quedan disponibles para compartir en un canal de YouTube de la Fundación, la gente que se quiera sumar, digamos, va a tener acceso a esas cosas, para no quedar descolgado de lo que ya charlamos, de lo que ya estuvimos viendo. Así que a los que quieran invitar, la gente de la universidad, o otra gente interesada en participar, para nosotros siempre va a ser un gusto que nos acompañen. Yo unas últimas palabras, Carlitos. Nada, a todas las chicas, a todos los chicos, muchísimas gracias de nuevo. En cuestiones administrativas, nosotros a partir del lunes ya le vamos a empezar a enviar los certificados digitales, ¿sí? Que van a tener la firma digital del presidente de la fundación, van a tener los sellos correspondientes, ¿no? De la institución que nos acompaña. Y decirle, bueno, que ese certificado, a pesar de ser digital, por supuesto que ustedes se lo pueden imprimir, y va a recordarles el valor, ¿no? de esta charla, que espero que este seminario les haya gustado, los haya inmerso más en este mundo, ¿no? tan lindo que nos presentó Isabelino, y que si les gustó, justamente como decía Carlitos, nos acompañen en las redes, en el canal de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en Facebook, compartiendo y comentando y suscribiéndose y siguiéndonos. Es la mejor manera también que tenemos entre todos de apoyarnos en esta etapa, en esta reconversión, si se quiere, al mundo digital que estamos llevando adelante con la fundación de la mano de Carlitos Vaquero, y bueno, agradecerles. Se vienen, como les comentaba, nuevos desafíos, nuevas propuestas que tenemos por parte de la fundación, y bueno, muchísimas gracias a todos. Los dejo de nuevo con Carlos. Dos cositas y yo ya me callo, porque si no, no me callo. Un año aguazú, un fuerte abrazo para ustedes. Yo no lo quiero hacer virtual, yo quiero que lo sientan, porque los guaraní podían sentirlo. Y yo creo que ustedes pueden, desde mi mirada, encontrar ese año aguazú para ustedes. Mi aprecio de compartir esta cultura riquísima, todos los que estamos aquí, corre por nuestras venas esta riqueza, y decirle también feliz Arapgajú, feliz año nuevo guaraní, en este Ubot Ara, en este tiempo de las flores que va a florecer muy poco tiempo y que ya estamos cercanos. Muchas gracias.